Muy buen día, estimados estudiosos y estudiosas. Bienvenidos y bienvenidas a la quinta sesión sincrónica de la asignatura de Estadística y Probabilidad. El día de hoy vamos a hablar del módulo número 4, ya nuestro último módulo, en puertas de finalizar esta asignatura. Recuerden que estamos a 2 semanas y aproximadamente 3 días de finalizar la asignatura de Estadística y Probabilidad. Por ende, le recomiendo a aquellos estudiosos y estudiosas que tienen pendiente actividades que por favor revisen el cronograma y las puedan ir subiendo para que podamos irlas retroalimentando y calificando y no tengamos ninguna dificultad el día 28. Recuerden que el día 28 es un domingo y por lo tanto en la universidad no se está elaborando, o sea que el día 29, cuando yo ya ingrese el día 29, ya la asignatura está cerrada, por lo tanto ya el 29 no podría hacer nada de habilitar actividades, de revisar de pronto las notas o calificaciones, entonces es importante que vayan haciendo su seguimiento en relación a las calificaciones. Estoy retroalimentando el informe de laboratorio 3, o sea, el de distribuciones de probabilidades discretas. Ya lo estoy el día de hoy calificando. A más tardar de aquí al viernes ya queda el 100% calificado. Esto para que también tengan ustedes presente que estamos en esta semana en el informe de laboratorio número 4, que es el de estadística inferencial, lo que vamos a hablar el día de hoy. Recuerde que este informe se debe entregar el día 22 de marzo para que tengan ustedes pendiente esa fecha. Bueno, entonces le doy la bienvenida. Recuerden quién les está dando la conferencia es el profesor Fernando Torres. Además, está siendo grabada, queda guardada también. Recuerden que descargo la videoclase y les envío el link por anuncios para que puedan visualizar después la sesión sincrónica o aquellos estudiosos que por algún motivo pues no pueden ingresar, pues lo puedan después hacer. ¿Listo? Entonces, eso es. El objetivo es muy sencillo. Vamos a hablar de aplicar los conceptos de la estadística inferencial en un contexto real para comprender su importancia en los procesos de investigación cuantitativa. ¿Por qué se habla de investigación cuantitativa? Porque especialmente la estadística inferencial o esa inferencia estadística se utiliza mucho en los procesos de la investigación cuantitativa. Aquellos investigadores, aquellos estudiosos cuando ya están en su finalización de tanto su parte de pregrado o posgrado, pues generan su proyecto de investigación y en ese elemento hay una parte que se llama metodología, resultados, pues deben utilizar un proceso de investigaciones o diseños que le van a permitir establecer los lineamientos para poder calcular o determinar los resultados de su investigación como tal. Entonces, eso es importante. Bueno, vamos a hablar de 4 elementos el día de hoy. Vamos a hablar de lo que es la estadística inferencial, vamos a hablar de lo que es la distribución normal, vamos a hablar de los intervalos de confianza y finalmente vamos a hablar de las pruebas de hipótesis, que es lo que está en el informe de laboratorio. Yo traté de organizarles un informe de laboratorio muy sencillo. Si ustedes lo miran el día de hoy, actualicé un poco la guía con la finalidad que no vayan de pronto a demorarse en tanto ya por el tiempo, ¿no? Por los tiempos más bien. Entonces quedó más sencillo, mucho más fácil, mucho más rápido de poder resolver. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a hablar de un elemento importante y saber este concepto técnico de la estadística inferencial. ¿Qué es la estadística inferencial? Técnicamente se dice que es un proceso por el cual se deducen o se infieren, ojo con esa palabrita inferir, ¿cierto? Propiedades o características de una población a partir de una muestra significativa. Entonces aquí hay un elemento importante, o mejor, 2 elementos importantes que tenemos que tener en cuenta y es la palabra deducir o la palabra inferir. Cuando nosotros inferimos es que hacemos una afirmación o estamos generando un supuesto a algo que posiblemente pueda suceder. Recuerden que nosotros en el módulo número 2 hablábamos de la probabilidad, ¿cierto? Decía que ese era un supuesto, una afirmación de un suceso o experimento. Aquí ya vamos a darnos es inferir, ¿cierto? Posiblemente
a partir de unos datos recogidos de una población, ¿cierto? De cierta población, pero no de la población gigante, sino que a partir de esa población se establezca una muestra significativa y se haga todo el proceso de análisis y se infiera en relación a esa población, ¿sí? O sea, tomo mi muestra y el resultado que me dé mi muestra lo infiero hacia la población. Esa es la inferencia estadística o es la llamada estadística inferencial. Por eso es importante hablar de estos dos elementos, la población y la muestra. Recuerden, simplemente para recordar nada más, porque yo sé que ustedes lo saben, cuando hablamos de la población, pues hablamos de un grupo gigante con diferentes características o características similares, y hablamos de una pequeña muestra, o sea, si extraemos de esa población una pequeña muestra, entonces ya estamos indicando que de ese procesamiento, vamos a dar la conclusión a nivel general. Entonces, esa es la diferencia que hay dentro de las otras, o dentro, en el caso de la estadística inferencial, estadística descriptiva como tal. ¿Listo? Entonces, importante tener en cuenta que cuando hablamos de estadística inferencial, nos referimos a ese proceso de inferir, ¿cierto?, propiedades o características de una población a partir de una pequeña muestra. Es lo que nos quiere dar a entender ese concepto técnico. Pero, ¿qué sucede cuando hablamos de esta parte de la estadística inferencial? Hay dos elementos importantes. Están los estimadores y están las pruebas de hipótesis. En los estimadores hablamos de la parte puntual como los elementos de la varianza y hablamos de los intervalos. O en este caso, que es interesante, cuando nos vamos a los estimadores, hablamos de unos parámetros y unos estimadores puntuales, ¿cierto? Entonces, los parámetros, se habla de lo que es la población o en este caso la media poblacional, hablamos de la varianza poblacional, hablamos de la proporción poblacional o de esa media proporcional, ¿cierto? Entonces, esos son estimadores puntuales. Y los intervalos, hablamos de ese concepto que más adelante vamos a mirar, que son toda esa parte de los intervalos de confianza. Aquí es interesante tener ese concepto porque nos permite dar una claridad en relación a la estimación frente a unos límites tanto inferiores como superiores. Eso es el concepto de intervalos. Y las pruebas de hipótesis, que por ende se fundamentan o establecen dos elementos puntuales, que son esas llamadas pruebas de hipótesis alternativas y pruebas de hipótesis nulas, ¿cierto? Entonces, esas es la que nos va a permitir a nosotros determinar algo, o sea, llegar a concluir algo de acuerdo a lo que se establece o lo que establece el investigador o en este caso a la persona que esté haciendo el proceso de investigación de unos datos o de una información que quiere saber de pronto en relación a esa población. Eso es la prueba de hipótesis. Y eso está enmarcado dentro de la inferencia estadística. Pero hay otros elementos puntuales y voy a empezar a hablar acá. Y es que para poder llegar a determinar esta prueba de hipótesis o hablar de estos intervalos, porque aquí hay dos elementos puntuales que son los intervalos de confianza y son las pruebas de hipótesis, pues tenemos que hablar de una distribución. Ustedes, si recuerdan que es importante tenerlo presente también, hablábamos la vez pasada de una distribución binomial y una distribución Poisson, ¿cierto? Entonces acá no vamos a ir a hablar de una distribución normal. Dentro de las distribuciones normales, y hablo específicamente de esta, partimos de que es una distribución de probabilidad, o sea que ya sabemos que es una distribución de probabilidad y ustedes tienen el concepto claro de una distribución de probabilidad, que su suma, ¿cierto? La sumatoria es igual a 1. ¿Que puede tener la otra condición? Sí, puede ser que no supere al 1 y por lo tanto es una probabilidad, porque recuerden que la probabilidad es del 1 al 100%, pero si la sumatoria me da el 100%, o 1, ¿cierto? La sumatoria pues significa que es una distribución de probabilidad. Y ahí está también lo que es la distribución normal. Y se aplica especialmente en variables aleatorias continuas. Recuerden que nosotros acá hablamos de las dos variables, hablamos de unas variables discretas y hablamos de unas variables continuas. Las variables discretas o esas aleatorias discretas
son esas variables que utilizan cantidades enteras. Y las variables continuas, pues son las que utilizan cantidades decimales, ¿cierto? Que no son enteras. Hablamos de la talla, hablamos de la masa, hablamos de pronto de los mismos promedios de calificaciones, ¿cierto? Entonces, pero influye que no solamente, y aquí hago algo interesante, que no solamente dentro de la distribución normal se pueden hablar de las distribuciones o las variables aleatorias continuas, sino también podemos hablar de las variables aleatorias discretas, porque puede suceder que yo quiero hacer o inferir un dato en relación a las edades de una población, ¿cierto? Entonces, las edades es una cantidad, una variable discreta. Entonces, de ahí, ¿cierto? Como en la estatura, lo que hablaba, la talla, el tiempo, la masa, ¿cierto? Todas estas variables son variables continuas y que se distribuyen normalmente. O sea, ¿qué quiere decir? Que en este elemento está concentrado dos puntos clave dentro de la distribución normal. ¿Y cuáles son? La media y la desviación, ¿cierto? Entonces, permítame, voy a abrir aquí ya mi tablerito. Y es que cuando hablamos nosotros de esa distribución normal, recuerden que se representa en un diagrama. Este diagrama se llama diagrama o de campana de Gauss, ¿cierto? Algunos ya la han visto o han trabajado esa campana de Gauss, ¿cierto? Normalmente, entonces, por relación del método de Bernoulli. Pero acá esta campana de Gauss, ¿qué me permite establecer? Esto es una distribución normal, ¿cierto? O sea que también se recibe el nombre de esa gráfica, también recibe el nombre de distribución normal. Y acá voy a marcarlo de rojo, la voy a dividir en punto centro. El punto centro, ¿cierto? Que es un elemento importante de la distribución normal, recibe el nombre de media, ¿sí? De la media. Acá aparece otro elemento y es la desviación estándar, ¿sí? Esa desviación estándar me va a permitir a mí definir cómo es la forma, ¿cierto? La forma de esa gráfica, si es ovalada, si es ancha, si es normal, ¿cierto? Como la estamos representando. Y la media me va a indicar la posición en que se encuentra esa gráfica, ¿cierto? Si corre hacia la izquierda o corre hacia la derecha. Esa es la parte, o sea que dentro de la normal, que es importantísimo, lo voy a colocar aquí en negro para que se vean. Ven, la normal siempre está determinada a partir de la media y su desviación estándar. Estos son los dos elementos puntuales de la distribución normal, ¿cierto? Entonces, acá sobre esta parte, ¿cierto? Sobre esta parte, tiene que dar la sumatoria igual a 1, porque es una distribución de probabilidad, o sea que acá esta parte es igual a 1. Por lo tanto, de acá hacia acá equivale a 0,5 y de acá hacia acá equivale a 0,5, ¿cierto? Ese es un total del 100%, del 1 o el 100%. Entonces hablamos de que tanto hacia la derecha, que son positivos, ¿cierto? O como hacia la izquierda, o sea, los datos que son positivos a la derecha, pues vienen siendo los mismos datos que están hacia la izquierda. ¿Por qué? Porque es simétrica, ¿listo? Entonces es importante tener en cuenta eso. ¿Y por qué hablamos de una distribución normal? Por ejemplo, acá tengo este ejercicio, dice que si observamos y registramos la estatura o la talla de 1000 mujeres en forma aleatoria, nos vamos a dar cuenta cómo ha sido la representación de esas 1000 mujeres, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede acá? Que se establece el promedio, ¿cierto? En este caso, la media, que va a ser 1,64, o sea, que la estatura promedio de 1,64. ¿Y qué resulta aquí dentro de esa? ¿Cómo se pueden distribuir normalmente? Sencillo, porque hay estaturas mayores de 1,65, o sea que pueden hablar de 1,66, 1,67, 1,68, 1,69, así sucesivamente hasta llegar a 1,82, por ejemplo, aquí en este ejemplo, ¿sí? Lo mismo o igualmente en el caso de la parte izquierda, mire, pueden haber estaturas o mujeres que midan menos de 1,65, o sea, estén por debajo de la media, ¿cierto? Entonces, ahí ya va disminuyendo, o sea, 1,64, puede ser que sea 1,70, perdón, 1,50, 1,54, 1,52, así sucesivamente hasta este punto. Aquí, por ejemplo, vemos que es de 1,48. Entonces, esto lo que me permite a mí definir que esos datos se distribuyen normalmente y esto está marcado dentro de la distribución normal.
¿Cómo nosotros calculamos la distribución normal? La distribución normal tiene una fórmula interesante y es que dentro de esa parte, regáleme un minuto por favor. ¿Listo? Gracias, muy amable. Entonces, acá hay algo interesante que quiero, ojalá por favor, que me pongan mucha atención frente a lo que es la distribución normal. Hay una función o una fórmula matemática bastante interesante que yo la coloqué acá en la presentación. Y me habla que esa función de la densidad es igual, o es la función de la distribución normal, ¿no? Es igual a 1 sobre, ¿cierto? Ese sigma significa la desviación estándar multiplicada o por la raíz cuadrada de 2 veces la PIC, ¿cierto? Que equivale a 3,1416. Multiplicado por Euler, por la parte exponencial, y le restamos el número de datos, o sea, recuerden que esa X es una variable aleatoria, ¿cierto? Pero en este caso esa variable aleatoria resulta siendo un promedio, que vamos a mirarlo más adelante, eso viene siendo un promedio. Y esta mu viene siendo la media poblacional. Recuerden que al principio hablaba de unos parámetros, ¿cierto? Y unos estimadores. Entonces, está dentro de los parámetros dividido por 2 veces la desviación estándar. Pero no se me preocupen acá porque, pues, no vamos a utilizar esta fórmula. ¿Por qué? Porque ya matemáticos, ¿cierto? Se han encargado de generar los resultados a partir de esa fórmula, ¿cierto? Entonces aquí es importantísimo y le voy a indicar por qué. Porque ustedes se van a la parte de Google, van al navegador de Google, ¿cierto? Y buscan una parte que se llama tabla de distribución normal. Y esta tabla de distribución normal, por favor, le recomiendo siempre que sea esta. ¿Por qué esta? Porque aquí aparece en la parte negativa, como lo visualizo. Espere, por favor, me confirman si me visualizan esa pantalla. Al menos un estudioso que me diga así por el chat. Profe, sí la estamos viendo. Listo, gracias. Entonces, dése en cuenta que acá está partidita, la parte negativa y la parte positiva, ¿sí? Entonces, todo esto que aparece acá ya se encargaron de hacerlo, o sea, no necesitamos la fórmula, ¿cierto? Simplemente para que ustedes la conozcan, no necesitamos esta fórmula, ¿sí? Porque ya está todo acá. Todos estos resultados que ustedes ven salen de esa fórmula matemática, ¿listo? 1, 2. Tenemos el Excel, ¿cierto? Entonces, en el Excel también podemos calcular la desviación, utilizar, perdón, esos valores empleando mejor la herramienta Excel. Entonces, para ello, sí hay otra fórmula muy sencilla, ¿cierto? Que sí la vamos a emplear y esa la voy a colocar acá porque quiero explicarla. Y es calcular el valor de Z. Yo lo llamo como la Z tipificada. ¿Y a qué es igual? Esta sí la vamos a hallar, es muy sencilla, no se preocupen. Vamos a utilizar el valor del dato, o sea, X, que ese es el dato aleatorio o el dato que me dan, ¿cierto? Menos el promedio, o sea, mu, ¿sí? Y lo vamos a dividir por la desviación estándar. Listo. Esta formulita que estoy colocando ahí, sí la vamos a emplear. ¿Listo? Entonces, acá me va a dar un resultado. Ahorita miramos un ejemplo muy sencillo y lo buscamos dentro de la tabla y vamos a dar las respuestas. Esta fórmula sí la debemos emplear, que es la llamada, vamos a empezar a manejar este valor de Z, ¿sí? Que es la llamada distribución normal, o sea, lo que se representa dentro del valor de Z. Bueno, entonces, a partir de ahí, me aparecen
Bueno, vamos a mirar este ejemplo, muy sencillo, voy a mirar acá. Dice que en una ciudad se estima que la temperatura máxima, aquí yo quiero preguntar algo y quiero ser clarito porque algunos súper bien, de los que he calificado súper bien en la parte del segundo ejercicio de la distribución binomial, pero hay otros laboratorios que se les olvidó esa palabrita que yo les explicaba, espera, ¿cierto? Entonces dice que en una ciudad se estima que la temperatura máxima en el mes de junio sigue una distribución normal, o sea que ya no están hablando que es una distribución normal, con una media de 23 grados y una desviación típica o estándar, ¿sí? Ojo, típica o estándar es lo mismo, de 5 grados. Calcular el número de días del mes, ojo por favor, el número de días del mes que se espera alcanzar máximas temperaturas o maxi entre 21 y 27 grados, o sea que se espera alcanzar máximas entre 21 y 27 grados. Vamos a mirar cuántos días se espera que las temperaturas oscilen entre 21 y 27 grados. Entonces vamos a mirar eso utilizando la distribución normal. Entonces vamos a mirar acá. Voy a dejar esa fórmula porque igual la necesito. Entonces, aquí me están dando unos datos. Me dan la media, ¿cierto? O sea, que en este caso viene siendo mu, que vale 23 grados. Viene la desviación estándar, ¿cierto? Que está en 5 grados. Listo. Bueno, entonces acá aparece un elemento importante y es la pregunta. Dice que calcular el número de días del mes que se espera alcanzar máximas temperaturas entre 21 y 27 grados. O sea que aquí estaríamos hablando de los valores de X. O sea que en este caso voy a separarlo y es que el primer valor, el valor A, a llamarlo A porque quiero definir algo importante. El valor A es de 21 grados y el valor B es de 27 grados. ¿Qué quiere decir? Que nosotros vamos a emplear una expresión parecida a la binomial o a la Poisson, recuerden, ¿cierto? Pero no vamos a utilizar la tabla. No se preocupen ahí que no vamos a utilizar esa tablita, sino simplemente es para indicar que el valor de A, ¿cierto? O sea que en este caso 21 grados, ¿sí?, es menor que Z, pero ese Z es menor que 27 grados, ¿cierto? Ahí, o sea, recuerden que ya vamos a hablar de este valor Z, ¿listo? O sea, que en ese caso podríamos indicar fácilmente que la probabilidad de entre 21 grados que sea menor a Z, pero menor a 27, acá yo puedo hablar de menor o igual, no infiere si es menor o igual, no o menor, ¿listo? Entonces, por eso lo coloco como menor. ¿Qué quiere decir? Que debemos determinar la probabilidad inicialmente entre 21 y 27. Por lo tanto, la fórmula es igual a la probabilidad de que Z sea menor que B y le restamos la probabilidad de que Z sea menor que A. Aquí ya no vamos a restarle ni una unidad a A, nada. Simplemente aplicando esta fórmula, nada más. ¿Listo? Menos B, o sea que primero va B y luego A. Recuerden que siempre este va a ser A y este va a ser B. Listo. Pero eso lo vamos a separar. ¿Listo? Vamos a separarlo acá. Entonces voy a empezar a calcular el valor de Z, ojo, de 21 grados. ¿Listo? Entonces Z es igual a X. En este caso, X viene siendo 21 grados, o sea, ese valor, 21 grados. Menos la media. La media en este caso va a ser 23 grados. Y lo dividimos por ¿quién? Por la desviación estándar. Y en este caso la desviación estándar, ¿cuánto es? 5 grados. Aquí restamos y nos va a dar menos 2, ¿cierto? Lo dividimos por 5. ¿Cuánto nos da esto? Dividan por favor ustedes. Voy a sacar mi calculadora.
2 dividido en 5. 0,4, ¿cierto? O sea, en este caso, menos 0,4. Listo. Este valor es el que tengo que ir a buscar en la tabla. ¿Listo? Entonces me voy para la tabla. Como es negativo, me voy por acá. Entonces, menos 0,4. Y por acá está menos 0,4. ¿Listo? Entonces, des en cuenta que es 0,4, no 0,41, ni 0,42, ni 0,43, ni 0,44, ni 0,45. No, es 0,4. Por eso me voy a marcar acá esta partecita. Por favor, quiero que si me están mirando acá lo que estoy resaltando, que quiere decir que está en menos 0,4, es decir que en este caso la probabilidad viene siendo de 0. Aquí ustedes no visualizan el 0, pero sí debe estar el puntico, ¿cierto? Entonces, acá está menos 0,4, que es igual a 0,3446. En este caso, esto, o sea, que ese valor de Z, ¿cierto? O en este caso va a ser menor o igual, o en ese caso, a 0,34, otro 46. Si nos dicen nosotros que cuál es la probabilidad de que la temperatura, ¿cierto?, esté en 21 grados, pues sería del 34,46%, ¿cierto? O sea, ya estaríamos calculando aquí el valor de A. Ojo, solamente la probabilidad de A. Vamos a calcular la probabilidad de B. O sea, que Z viene siendo igual a ¿quién? Entonces, el valor de X, entonces ya no sería 21, sino 27 grados. Le restamos la media, que serían 23 grados, y lo dividimos por la desviación estándar. Entonces, aquí muy fácil, restamos, me daría 4, ¿cierto? Lo dividimos por 5. ¿Cuánto nos daría 4 dividido en 5? 0,8. Gracias. 0,8 positivo. Ojo que aquí ya nos cambió. Por eso hay una tabla que normalmente a veces dice tabla de distribución normal y sale una tabla con los valores, pero no salen los negativos. Entonces es importante utilizar la tabla que les acabo de mostrar porque aparecen tanto los negativos como los positivos. Acá me dio 0,8. Entonces me voy de nuevo a la tabla, y me voy a buscar el 0,8. Si ustedes ven, aquí está. Listo. Quiere decir que equivale a 0,7881. O sea que acá ese valor de Z viene siendo igual a 0,7881. ¿Listo? Listo. Ahora apliquemos la fórmula, ¿cierto? ¿Cuál es la fórmula? Coger este valor y restarlo a este valor. ¿Listo? Entonces, 0,78 menos 0,34. Restamos ahí, por favor. $0,4435. Sí. Gracias, 0,4435. Listo. Perdón, 35. Listo. Esa es la probabilidad. ¿Listo? Entre 21 y 27 grados. Pero no me están indicando la probabilidad. Están indicando el número de días, ¿cierto?, que se espera. Ustedes se deben acordar que hay una parte que dice el valor esperado, ¿cierto? Y ese valor esperado era el producto entre la muestra y la probabilidad. Entonces, por acá lo voy a colocar de nuevo, el valor esperado viene por P, ¿cierto? Entonces, N, que en este caso, pues vamos a asumir que son 30 días de junio, por 0,44. Multiplicamos y me da 13 días. Entonces, en pocas palabras,
13 días son los que alcanza la temperatura a estar entre 21 y 27 grados. ¿Listo? Y hemos aplicado lo que es la distribución normal. Segundo elemento importante que nosotros tenemos que tener en cuenta y es lo que es el intervalo de confianza, ¿sí? Dese cuenta que nosotros acá ya hablamos de la distribución normal. Ahora nos vamos a centrar en hablar de lo que son los intervalos de confianza, ¿sí? ¿Qué pasa con esos intervalos de confianza? Técnicamente dice que un intervalo de confianza es un rango de valores derivados de los estadísticos de la muestra, ¿cierto? Que posiblemente incluya el valor de un parámetro de la población desconocida. Debido a su naturaleza aleatoria, ¿cierto? ¿Por qué naturaleza aleatoria? Recuerden que estamos hablando de variables aleatorias, ¿cierto? No estamos hablando de unas variables fijas, sino que aleatoriamente se escogen varios elementos de una población, ¿sí? Esa población puede ser desconocida, ¿cierto? Aquí hay algo interesante, pero no, digamos que no infiere dentro del concepto, sino que es poco probable que dos muestras de una población particular produzcan intervalos de confianza idénticos. O sea, que nosotros tenemos dos muestras, van a producir intervalos de confianza idénticos, pues no se van a producir. ¿Listo? ¿Y qué serían esos intervalos de confianza? Sí, voy a eliminar esa partecita acá y voy a abrir otra parte. Es que dentro de esos intervalos de confianza existe un límite inferior y un límite superior, ¿sí? Entonces, ahí ese rango que hay de estos valores es lo que recibe los intervalos de confianza. ¿Y qué pasa con esos intervalos de confianza? Que hay unos valores o unos niveles de confianza, que son porcentajes. O sea, estoy hablando de un nivel de confianza, ¿cierto? Un nivel de confianza puede ser del 95%, puede ser del 90%, puede ser del 99%, puede ser del 98%, ¿cierto? Esos son los llamados niveles de confianza. Normalmente en un problema matemático o en cualquier situación problema, casi nunca nos dan un nivel de confianza. Automáticamente se sabe que el nivel de confianza va a ser del 95%. Siempre va a ser del 95%. Entonces aparece un nivel de significancia. Ese nivel de significancia lo voy a llamar alfa. Ojo, por favor, importante tener en cuenta ese nivel de significancia. El nivel de significancia viene siendo la diferencia. Acuérdense ustedes en un elemento importante de la binomial, ¿cierto? ¿Qué tenía la binomial? La binomial tenía una probabilidad de éxito y una probabilidad de fracaso. Es igualito acá, pues si hay un nivel de confianza, hay un nivel de significancia. O sea, la diferencia de ese nivel de confianza, que significa que cojo el 100%, voy a hablar de la cantidad porcentual, y le resto ese nivel de confianza. O sea, que en este caso me da el 5%. Ese 5% viene siendo el nivel de significancia. ¿Listo? O sea, que aquí equivale el 5%, aquí equivale al 10%, aquí equivale al 1% y aquí equivale al 2%. ¿Sí? Entonces, ahora, ¿qué pasa con estos valores? Que normalmente los tenemos que pasar a decimal, ¿no? Entonces, esto equivale a 0,05, a 0,1, a 0,001 y a 0,002, ¿cierto? Estos son los niveles de significancia. ¿Y de dónde salen? De restar el 100% o 1 menos el nivel de confianza. Y eso es lo que, el nivel de confianza, eso es lo que me determina un intervalo de confianza. Hay tres características importantes que se deben tener en cuenta en un intervalo de confianza. Están los intervalos de confianza para medias con varianzas conocidas. ¿Cuáles son los elementos importantes? Que aquí en esta varianza conocida, y que es importante que tengan ustedes en cuenta, utilizamos la distribución normal. Utilizamos la distribución normal. Y cuando utilizamos la distribución normal, ¿qué hacemos? Pues utilizamos el valor Z, ¿sí? El valor Z. ¿Y cómo calculamos ese valor Z? Pues nosotros ya lo sabemos, ¿cierto? Entonces, ahí es importante tener presente eso, ¿listo? En relación a lo que es la distribución normal.
¿Listo? Ahora, bueno, se me olvidaba, pero ya lo voy a ahorita hacer. Se me olvidaba haberles explicado cómo calcular la distribución normal con los datos en Excel, ¿cierto? Que también lo podemos hacer. Entonces, aquí aparece una fórmula interesante que es intervalo de calcular el intervalo de confianza, ¿cierto? Con una varianza conocida, ¿sí? Y entre ese caso estamos utilizando la media, que ese es el promedio, le restamos este valor Z, y este valor Z significa la tipificadora Z multiplicada por, recuerden que ese valor Z ya saben de dónde sale, y lo multiplicamos por ¿quién? ¿Cierto? O sea, en este caso me está indicando que yo tengo que coger el nivel de significancia y hallar ese valor Z, ¿cierto? Hallar ese valor Z, ¿listo? Entonces, ¿y cómo hallamos ese valor Z? Miremos acá. Me voy por acá, ¿cierto? O sea, que este valor Z, que me está indicando que el nivel de significancia lo tengo que dividir en dos. ¿Cómo así? O sea, ¿cómo calculo ese valor Z del nivel de significancia? Si el nivel de significancia es 5%, o sea que eso equivale a 0,05, ¿cierto? Lo divido en dos. Si ustedes lo dividen en dos, por favor, ¿cuánto da? Debe dar 0,025, ¿me confirman? Listo. Entonces, ¿cómo calculo cuál es el resultado de esto? Entonces me voy por acá a abrir un Excel. La herramienta Excel es muy valiosa. Me voy acá y digo chip igual distribución. Por favor, me miran acá y voy a irme hacia la parte de abajo y doy esta. Distribución, voy a colocarla acá, le voy a dar clic acá. Distri.normal.estándar.invertido. ¿Y qué me están pidiendo? Solamente la probabilidad, ¿cierto? ¿Y la probabilidad quién es? Pues el valor, ¿cierto? En este caso el valor de 0,25. Esto es la probabilidad. ¿Listo? Entonces acá voy, ingreso 0,025, cierro, porque es lo que me están dando nada más pidiendo, y esto. ¿Cuál es el valor realmente de Z? El valor de Z es de 1,95, lo puedo aproximar acá, perdón que lo estoy agrandando, de 1,96. Dense cuenta que me dio negativo, ¿cierto? Pero acuérdense que dentro de la distribución normal es simétrica, que tanto la parte negativa es igual como la parte positiva. Entonces, aquí hablamos de 1,96. O sea, en este caso, ese sería el valor de Z. O sea, este valor, si hablamos de este nivel de significancia. ¿Listo? Entonces, eso es importante. Pero siempre y cuando hablemos de una varianza conocida, porque existe el otro momento, que es una varianza desconocida, o sea, no conocemos su varianza. Y en este caso, cuando no conocemos su varianza, pues no hablamos de una distribución normal, sino hablamos de una distribución t-student, ¿sí? Y esa t-student es que hay un elemento importante que se llaman grados de libertad. ¿Y qué son los grados de libertad? La diferencia de la muestra menos quitándole una unidad, ¿sí? O sea, ahí simplemente esa es, digamos que la fórmula, lo que nos cambia acá es nada más este valor, porque el resto viene siendo igual, ¿cierto? En ese caso la media, la desviación estándar, dividido por la raíz cuadrada de la muestra. Eso es. Y aquí hacemos igualito a esta parte. ¿Listo? Entonces, pero ¿cómo se calcula esta parte? Igual, pero ya no vamos a utilizar la distribución normal, sino la distribución t-student. ¿Sí? Entonces, me voy a de nuevo abrir acá otro página, permítanme acá, abro otro página acá. Y es que cuando hablamos de esa distribución t-student, perdón que esa letra hoy está, pero t-student, ¿cierto? Entonces acá hablamos de unos grados de libertad, ¿cierto? Y esos grados de libertad es la diferencia, entonces, de la muestra menos la unidad, ¿listo? Y ya nos vamos a tener en cuenta lo otro, y es el nivel de significancia, ¿sí? Entonces, si hablamos del nivel de significancia, voy a hablar del 98%, o sea, de un nivel de confianza del 98%, o sea, que hablamos del nivel de significancia del 0,22. Y aplicamos la misma regla, o sea, T, ¿cierto? El nivel de significancia lo dividimos por 2, es igualito, punto y coma, y le colocamos
los grados de libertad. ¿Y quiénes son los grados de libertad? Pues la diferencia entre la muestra y 1. Entonces, hagámoslo ahora en Excel. Entonces, acá voy a indicar, voy a asumir que es 0,02, o sea que esto es un intervalo de confianza con una varianza desconocida. Bueno, se me olvidaba dos elementos importantes y es que en la varianza desconocida, la muestra, ojo, la muestra es menor que 30. ¿Listo? Y en la varianza conocida, la muestra es mayor o igual a 30. ¿Listo? 30 datos. Si tengo 30 datos, me están indicando que automáticamente se distribuyen normalmente. ¿Listo? Si tengo menos de 30, pues posiblemente no se distribuya normalmente, pero sí se distribuyen utilizando los grados de libertad, o sea, aplicando la distribución t-student. ¿Sí? Entonces, esa es otra condición, de que sea menor de 30. ¿Cómo calculo acá? Pues 0,02. Lo divido en dos partes y coloco ejemplo. Estoy hablando de que la muestra es de 15. ¿Cierto? Por lo tanto, los grados de libertad, restamos 15 menos 1, sería 14. Vamos a ver cuánto es el valor de Z. Entonces, sencillamente me voy al Excel, voy a decir chip in, invertido, punto T. Por acá se van a ir a esta parte que dice invertido. Voy a darle clic para que lo visualicen bien. Invertido.t. Por favor, ojalá tomen unos apuntes ahí, que es importantísimo eso. Invertido.t. Ahí ese es para calcular una o en este caso, perdón, un intervalo de confianza cuando no conozco la varianza, ¿sí? O sea, me están indicando que la población es menor de 30. Mire, dése cuenta que me están pidiendo la probabilidad que ya sé, ¿cierto? En ese caso se nos olvidó dividir. Voy a salirme la fórmula acá porque acá voy a coger chip igual a 0,02 y lo voy a dividir en 2 para saber cuánto es. Listo, 0,01. Listo, y ahora sí vuelvo de nuevo, chip invertido, punto T. Listo, la probabilidad que sería 0,01. Punto y coma, los grados de libertad. ¿Quiénes son los grados de libertad? 14, ¿cierto? O sea, asumiendo un ejemplo rápido. Entonces me da que este valor T, ojo, este valor T eso depende de la condición de 2,62, ¿cierto? De 2,62, más o menos. Voy a colocarlo más o menos, listo. De 2,62. Y ese es cuando hablamos de una distribución T-student. Pero viene también la otra. Y la otra se llama un intervalo de confianza con proporciones, ¿sí? Bueno, y acá pues hablamos de las proporciones, especialmente si utiliza lo que es la distribución normal. Entonces, lo que es una proporción, utilizamos la distribución normal, y cuando es una media conocida, una varianza conocida, o sea, una población mayor o igual a 30, hablamos de una distribución normal. Entonces, se utiliza el valor Z. Y en las proporciones también se utiliza el valor Z. Recuerden que acá hay algo interesante y es que en el valor Z, mejor, en las proporciones, se utiliza la probabilidad, ¿sí? La probabilidad, ¿sí? Entonces, esa probabilidad, que es el valor de P, es la probabilidad de éxito. Y que aparece una probabilidad de fracaso, ¿cierto? Que esa probabilidad de fracaso es Q, ¿sí? Entonces, ese Q es la diferencia entre 1 menos P, ¿cierto? Estaríamos hablando de esa probabilidad de fracaso. Entonces, es una parte. Y lo mismo, aplicamos acá el valor de Z. Ya les había explicado cómo es para calcular ese valor de Z. ¿Listo? Bueno, eso es en cuanto a los intervalos de confianza. Miremos aquí rápidamente un ejercicio de esos intervalos de confianza. Dice que toma una muestra, o se toma una muestra de 50 observaciones de una población normal, con una desviación estándar de 40. La media de la muestra es de 206. Determine el intervalo de confianza, ¿cierto?, del 95% de esa media poblacional. ¿Listo? Entonces, démonos cuenta aquí que hay algo interesante y nos están hablando de que hay 50 observaciones, o sea, ya pasó de 30 y hablamos de una distribución normal. ¿Listo? Entonces, voy a borrar por acá esta parte.
Voy a cerrar esta partecita. La necesito. Voy a utilizar acá. Entonces, este Pine. Listo. Bueno, entonces, miremos acá. Dice que hay una muestra. Una muestra de 50 observaciones. 1, 2. Hay una desviación estándar, ojo, una desviación estándar de 40. ¿Listo? Y por ende, hay un intervalo en este caso, perdón, hay una media, ¿cierto? Un promedio de 206. ¿Listo? Y el nivel de confianza es del 95%. ¿Listo? ¿Qué quiere decir? Que el nivel de significancia de cuánto sería? Del 5%, ¿cierto? Y ese 5% pues equivale a 0,05. O que con ese es el que nosotros vamos a jugar. Listo. Apliquemos ahora la fórmula. Dice que hay un límite inferior y un límite superior, ¿sí? El límite inferior necesito calcular dentro del intervalo de confianza el límite inferior y el límite superior. El límite inferior sería el promedio y le restamos el valor de Z, lo multiplicamos por la desviación estándar y lo dimos por la raíz de n. Esto que estoy resaltando de rojo tiene un nombre y se llama margen de error. ¿Listo? Esto se llama margen de error y lo que resalto en color verde recibe el nombre de error típico. ¿Sí? Entonces, que es importante que ustedes lo tengan también presente ahí. Y para calcular, entonces, en este caso, el superior o el límite superior es el promedio, pero ese ya no lo restamos, sino lo sumamos con Z, ¿cierto? Ya sabemos cómo vamos a sacar ese Z y lo multiplicamos por esa desviación estándar y por la raíz de n. Listo. Bueno, entonces vamos a empezar en orden. Yo quiero aquí, vamos a calcular el valor de Z, ¿cierto? Y ese valor de Z, pues muy fácil, ¿cierto? Recuerden que Z es Z, ¿cierto? Y este valor desde 0, o sea, el nivel de confianza, de significancia es de 0,05, ¿cierto? Lo dividimos en dos partes, ¿sí? Y listo. O sea que esto es igual a Z de 0,025, listo. ¿Cuál es ese valor? Nosotros ya lo habíamos calculado por acá, ¿cierto? Que era de 1,96, ¿cierto? Positivo. Asumen que esto es positivo. 96. Ese es el valor de Z. O sea, ese es el valor de Z por el nivel de significancia dividido en 2. ¿Listo? Vamos ahora a calcular esta partecita. Quiere decir que es el nivel de el error típico. ¿Sí? O sea, que esto sería igual a la desviación estándar sobre la raíz de n. O sea, que en este caso, ¿cuál es la desviación estándar? 40, ¿cierto? Y lo dimos por la raíz cuadrada de 50 observaciones. Se den cuenta que la n ya supera las 30. Y acá nos da, entonces automáticamente, ustedes por favor allá, la raíz de 50, 7,071, ¿cierto? O sea que acá asumimos de 7,071. Y ahora lo dividimos en 40. Entonces aquí vamos a coger este resultado, 40 dividido en 7,071. Listo. Me da 5,65. Ojo, 5,65. Esto es el llamado error típico. Listo. Ahora lo voy a multiplicar con esta partecita. Entonces, ¿qué es esto? ¿Sí? Entonces, este valor de Z... ¿sí? Estoy haciendo todo el proceso despacio por la raíz de n. Pues vamos a demorar un poquito, pero entonces multiplicamos acá, en este caso, sería 1,96, ¿cierto? Por 5,65. Vamos a dejarlo con, eso equivale a 11,05. O sea que esto equivale, el margen de error equivale a 11,074. Listo.
Ya tengo el resultado del margen de error, ahí sí lo que hago es restar. Entonces, el límite inferior es igual, perdón, es igual a la media, o sea, el promedio sería 206 menos 11,07. Y el límite superior es igual a 206 más 11,07, perdón. Entonces ahí menos 206 me daría 194,92. Y el segundo, entonces aquí rápidamente 206 más 11,074. 217,07. Listo, vamos a dar 0,7. Listo. Y aquí estaría el límite inferior y el límite superior de ese intervalo de confianza con un 95% de nivel de confianza. Listo. Ahí está el ejercicio utilizando esos valores. Veamos, por favor. Viene el punto clave, bueno, aunque todos son elementos muy importantes, pero viene acá esta parte que es fundamental para su informe de laboratorio. Y son las pruebas de hipótesis. Normalmente cuando se habla de una prueba de hipótesis, en las probabilidades siempre debe haber una ocurrencia, un supuesto o una afirmación sobre algo, ¿cierto? Basados en una suposición. Y eso es lo que recibe el término de hipótesis. O sea, yo puedo establecer algo, ¿sí? ¿Sí? Yo como investigador genero una pregunta de investigación en relación a lo que yo quiero de pronto averiguar en cualquier población, ¿cierto? En cualquier localidad, ciudad, XY sitio, ¿cierto? Entonces, ahí se estaría hablando de un supuesto, de una afirmación posible que yo doy, ¿cierto? Que ustedes dan posibles. Yo puedo indicar el promedio de mis estudiosos de estadística de la Corte V11, ¿cierto? Está por encima de 4 o 5. Esa es una afirmación que yo estoy dando. Hay que mirar si realmente es cierto o falso, ¿sí? Ya que, y cuando, pues ya cuando tenga las calificaciones finales, haré todo un proceso matemático utilizando las pruebas de hipótesis y sabré si realmente era cierto o era falso. Entonces, eso es un supuesto. Esas pruebas de hipótesis, por ende, cuando hablamos de una prueba de hipótesis, pues hay una parte técnica. Y dice que una hipótesis estadística es una proposición o supuesto sobre un parámetro de los parámetros de una o más poblaciones. Recuerden que los parámetros estamos hablando de la media poblacional o de la varianza poblacional o de la media proporción. ¿Listo? Esos tres elementos que nosotros vimos en la parte de los intervalos de confianza también los vamos a tocar acá. ¿Listo? Entonces, sobre esos parámetros. Entonces, dense en cuenta que es un supuesto, o sea, una hipótesis en relación a la población. Y esa hipótesis, por lo tanto, también es muy clara porque me está indicando algo interesante que me pareció fundamental traerlo acá. Y dice que la prueba de hipótesis es una herramienta analítica muy efectiva para obtener información valiosa que permita reducir su nivel de incertidumbre en un proceso de toma de decisiones. ¿Qué quiere decir? Que la prueba de hipótesis le va a permitir a usted comprobar o le va a permitir comprobar al investigado si realmente las notas o los promedios de calificaciones de los estudiantes de cierta universidad en la asignatura de estadística y probabilidad están por encima de 4 o 5, ¿cierto? Eso es. O sea que ahí, para ello, pues es importante tener en cuenta que es para eso sirve la prueba de hipótesis. Dentro de esa prueba de hipótesis es importante indicar que hay una inferencia de unos supuestos, ¿cierto? En relación a esos parámetros, ¿no? En relación a lo que yo les indicaba, la media poblacional, la varianza poblacional, o en este caso, la media de proporción. Hay dos elementos que
que son fundamentales y que se deben trabajar dentro de la prueba de hipótesis. La prueba de hipótesis nula y la prueba de hipótesis alterna o alternativa. Normalmente se simboliza con H sub 0, que sería prueba de hipótesis nula, y H sub A, que es la prueba de hipótesis alternativa. En este caso, es fundamental la prueba de hipótesis nula, porque el objetivo fundamental de una prueba de hipótesis es decir, con base a la información muestral, cuál de las dos hipótesis tiene razón, si la nula o la alternativa, o sea, si H sub 0 tiene razón o H sub A tiene razón. Esa es la diferencia. Pero en este orden de ideas, permítame un momento, en este orden de ideas, cuando hablamos nosotros de la prueba de hipótesis alternativa, ojalá por favor escríbanlo por ahí en algún ladito, esa prueba de hipótesis alternativa es la pregunta o la afirmación, mejor, la afirmación que hace el investigador. Siempre es la afirmación que hace el investigador. Y hay alguien que le contradice. ¿Quién le va a contradecir? Pues la llamada prueba de hipótesis nula o H sub 0. Esa es la que le va a contradecir la afirmación que usted está indicando como investigador, ¿cierto? Entonces, para ello hay tres maneras de poder identificar esas pruebas de hipótesis. La primera, ¿sí?, es la prueba de hipótesis para medias con una varianza conocida, ¿cierto? ¿Y qué tiene eso? ¿Qué elementos tiene? Primero, que hablamos del valor Z, o sea, que recuerden, o sea, que vamos a utilizar también la distribución normal, que la muestra es mayor o igual a 30, ¿sí?, y que ahí utilizamos un estadístico de prueba para comprobar si realmente sí es H sub 0 o H sub A, o si realmente tiene la razón el investigador. ¿Listo? Hay otra condición importante dentro de la prueba de hipótesis, para medias con varianzas desconocidas. ¿Qué significa acá? Que acá ya utilizamos, recuerden, utilizamos la distribución T-Student, la muestra es menor a 30, se utiliza un estadístico de prueba, pero con unos grados de libertad, ¿cierto? Y viene la proporción de una sola muestra, ¿cierto? Dentro de esa prueba de hipótesis utilizamos los mismos valores de acá. La única diferencia es el estadístico de prueba en la proporción, ¿listo? Entonces, importante tener en cuenta eso. Esos son los tres elementos fundamentales de las pruebas de hipótesis. Vamos a ver uno por uno rápidamente. También les voy a enviar la presentación, así como hice con la clase anterior. Les voy a enviar para que tengan en cuenta estas tablitas que las coloqué acá, que son fundamentales. Entonces, aquí vamos a mirar la estructura de una prueba de hipótesis para medias con varianzas conocidas. ¿Y cuáles son los elementos? Hay 6 elementos importantes que los tengo resumidos en este cuadrito. El primer elemento es establecer la hipótesis. Nosotros siempre debemos establecer una hipótesis. ¿Y cuáles son las hipótesis? Mire que hay un elemento importante, ¿sí? Es que siempre la hipótesis nula, ¿cierto?, va a ser igual. Nunca, voy a colocar esa palabrita en mayúscula, nunca va a ser diferente. Siempre va a ser igual, ¿cierto? Entonces, aquí hablamos, ojo, el primer caso, hablamos de una prueba de hipótesis bilateral, o sea que hablamos de que tiene 2 colas, ¿sí? Como se muestra en esta gráfica, 2 colas. Y por lo tanto, estamos hablando de una zona que ese colorcito rojo recibe el nombre de zona de rechazo y ese colorcito blanco recibe el nombre de zona de aceptación, ¿sí? Ojo, cuando hablamos de que la prueba de hipótesis alternativa, o sea, la afirmación que está dando el investigador es que me dice que es diferente, ¿cierto? Es diferente, aquí vamos a asumirlo, mírenlo, es diferente al parámetro poblacional que he estimado, ¿cierto? Que tengo como prueba, ya automáticamente quien le va a contradecir la prueba de hipótesis nula le va a indicar que va a ser igual, ¿sí? Primera condición. O sea, primer elemento. Segundo elemento, dense en cuenta que aquí aparece que me dice que la prueba de hipótesis es cuando mu es mayor a mu sub 0, ¿cierto? Por lo tanto, la prueba de hipótesis alternativa va a ser menor, ¿sí? Mire, la prueba de hipótesis, en este caso mu, va a ser menor que mu sub 0. Ahí es una prueba de hipótesis
unilateral. Tiene solamente una cola y está ubicada hacia la parte izquierda porque me está indicando esta condición. Mire, mu menor que mu sub 0, o sea, menor que el parámetro poblacional que tengo para comprobar. ¿Listo? Y aparece la otra condición o el otro caso que es una unilateral también, ¿cierto? Unilateral. Y hablamos de que si el investigador dice que mu es mayor que mu sub 0, pues automáticamente la prueba de hipótesis alterna, nula, perdón, le va a decir que no, que va a ser menor o igual, porque recuerden que la prueba de hipótesis sí puede ser menor, esto puede ser igual, ¿no? Al nula, ¿no? Nula. Y es unilateral, pero esa unilateral es hacia la derecha, ¿sí? Recuerden que esa partecita de rojo es la zona de rechazo y esta parte de blanco es la zona de aceptación, ¿listo? Entonces, luego aparece el nivel de significancia como segundo punto. Ese nivel de significancia, ¿cómo se calcula? Recuerden que ese nivel de significancia viene siendo el mismo valor crítico. Algunos, yo creo que en el informe de laboratorio les coloqué valor crítico. El valor crítico es el nivel de significancia. ¿Y cómo se determina? Pues a partir de la condición que me den, ¿cierto? Si la muestra es mayor de 30, automáticamente voy a utilizar una distribución normal, ¿sí? Y esa distribución normal es este valor T. Ese es el valor que me está indicando que es el valor crítico. O sea, este punto P, perdón que se me salió acá, este valor P, que es 1,96, ese es el valor crítico. ¿Listo? ¿Listo? Y acá aparece el estadístico de prueba como tercera condición. El estadístico de prueba, des en cuenta que es parecido a la fórmula de distribución normal, sino que ya a esa distribución, ¿cierto? Perdón, a ese valor Z le vamos a indicar es que tomamos la media, ¿cierto? La media menos, o sea, esa media muestral menos la raíz, ¿cierto? En ese caso, la desviación estándar dada por la raíz de n. Ojo, la raíz de n, ¿sí? Y entonces de acá vamos a mirar que estamos utilizando el mismo estadístico de prueba. ¿Listo? Viene la zona de rechazo. Aquí es donde casi vamos a definir vamos a llegar a concluir. Prácticamente el punto 5 y el punto 6 sale de acá. ¿Por qué? Si la prueba de hipótesis nula, ojo porque des en cuenta que con el que estoy jugando es con la prueba de hipótesis nula, ¿sí? Esa prueba de hipótesis nula me va a indicar que si cae en la zona blanca, automáticamente se acepta la hipótesis nula, mientras que se rechaza la hipótesis alternativa. O sea que estamos indicando que no tenemos razón, ¿sí? Pero si la prueba de hipótesis nula cae en la zona de rechazo, o sea, en las zonas rojas, automáticamente me está indicando que, ¿cierto? Que se rechaza la hipótesis nula y por lo tanto estaríamos hablando de que en este caso estaríamos validando la afirmación que nosotros damos como investigadores. ¿Listo? Viene la otra condición, el otro caso, y es la prueba de hipótesis para media con varianzas desconocidas. Recuerden que acá utilizamos la distribución T-Student, ¿cierto? Utilizamos los grados de libertad para poder calcular esos valores. Entonces, viene el mismo proceso, en la misma condición, o sea, los mismos puntos. Entonces, se establece la prueba de las hipótesis de las mismas condiciones como lo explicaba anteriormente, pero aquí me cambia un poquito el valor crítico. ¿Por qué el valor crítico? Porque aquí ya vamos a hablar de valor crítico no Z, sino T, ¿cierto? Y recuerden que el valor T lo calculo aplicando esta fórmula. Invertir punto T, donde colocamos el valor de la probabilidad con los grados de libertad. Aquí es donde está el valor, el nivel de significancia. Mientras que el estadístico de prueba, pues, es prácticamente igual. Lo único que me cambia es digamos que la simbología de la desviación estándar, porque hablamos de una desviación estándar muestral, ¿cierto? Que es S, nada más, porque no conocemos su varianza, ¿cierto? Entonces solamente sí, Pedro, sí podríamos definir que sí podemos conocer una desviación estándar, una desviación muestral, entonces por eso se representa ahí, y es la misma expresión. La misma región de rechazo, recuerden que si el primer caso es
bilateral, ¿cierto? Tiene dos colas. El segundo caso es unilateral hacia la izquierda y el tercer caso es unilateral hacia la derecha, ¿sí? Y vuelvo y explico, si H sub 0 cae en la zona de aceptación, o sea, todo lo blanco, pues automáticamente se acepta esa, pero no rechazan la hipótesis nula, esto alternativa. Pero si H sub 0 cae en la zona roja, pues se rechaza la hipótesis nula y por lo tanto, pues estaríamos aceptando la hipótesis alternativa. ¿Listo? Importantísimo para eso. La tercera condición, y es la estructura de las pruebas de hipótesis para proporciones. Entonces, vienen los tres casos iguales, pero des en cuenta que la simbología es diferente, porque ya hablamos de P, ¿cierto? O sea, hablamos de una prueba de hipótesis acá cuando P es igual a la P sub 0, que en este caso es la proporción muestral que vamos a tener como referencia para comprobar si sí realmente es válida o no válida, ¿cierto? Entonces, bilateral, ¿cierto? Unilateral en el caso 2 a la izquierda y unilateral en el caso, ¿cierto? 3 hacia la derecha. El nivel de significancia, o sea, en el punto 2, es igualito al valor crítico de la primera condición, o sea, cuando hablábamos de la varianza conocida, o sea, aplicamos el valor Z, o sea, utilizamos la distribución normal, igual. Y el estadístico de prueba, pues sí ya me cambia. ¿Por qué me cambia? Porque la fórmula es Z igual a la proporción media menos esa proporción sub 0 y la dividimos por la raíz cuadrada. Pero, acá yo quiero hacer algo interesante y es que voy a cerrar acá esto. ¿Para qué? Para que me quede un poquito más, perdón, acá que me quede más claro. Dice que para calcular el estadístico de la proporción es igual a ¿quién? A la proporción media, ¿cierto? Menos esa proporción sub 0 y lo vamos a dividir por la raíz cuadrada de ¿quién? De la proporción, o sea, de P, ¿cierto? Esa llamada probabilidad de éxito por la probabilidad de fracaso, que viene siendo esta fórmula 1 menos P sub 0, ¿cierto? Que estaríamos aplicando la fórmula, sino que aquí la estoy haciendo más pequeña, pero la dividimos por N, o sea, por la muestra. Ojo que la raíz es completa, ¿no? Totalmente. Y esa es la fórmula para calcular el estadístico de prueba. ¿Cierto? Ahora, ¿qué sucede acá en la zona 4? Que se me olvidaba en el punto 4, que se me olvidaba algo. Entonces, es lo mismo. Si el estadístico de prueba cae en la zona blanca, o sea, en la zona de aceptación, automáticamente se acepta el H sub 0. Eso es para todas las tres condiciones. Si el estadístico de prueba me cae en la zona de rechazo, o sea, en la zona roja, automáticamente se acepta la hipótesis alternativa. ¿Listo? Lo mismo en este caso, lo mismo en este caso. Bueno, entonces esas son las tres condiciones importantes que nosotros debemos tener en cuenta para resolver. Entonces de ahí pues viene todo lo que se establece dentro de lo que es el informe de laboratorio. O sea, en el informe de laboratorio yo lo coloqué solamente el caso 1 y el caso 3, ¿sí? El caso 2 no. ¿Por qué? Porque la base de datos es mayor a 30. Entonces, automáticamente nos asume que es una distribución normal, ¿sí? Entonces, acá vamos a mirar. Permítanme acá. Voy a mirar este ejercicio rápidamente. Dice que en una universidad se desea comprobar que sus alumnos llegan más de 15 minutos tarde. Para esto se supone una distribución normal de las horas de llegada respecto al inicio de clase con la media y una desviación estándar poblacional, ojo, poblacional de 15 y 3 minutos, respectivamente. Si toman las horas de llegada aleatoriamente a 30 estudiantes, ya me están hablando de 30 estudiantes, con lo que se halla un promedio muestral de 17 y una varianza muestral de 45, de 4.5, realice la prueba de hipótesis con un nivel de significancia del 5%. Entonces, des en cuenta, aquí lo voy a hacer utilizando rápidamente el Excel. Yo voy a hacer aquí rápidamente el Excel acá, pero quiero utilizar también, bueno, aquí primero, antes de,
quiero establecer la condición. ¿Vale? Quiero hacer aquí la condición aquí un momento y luego ya mejor hacemos el otro ejercicio en Excel. ¿Listo? Entonces, lo primero que vamos a hacer es establecer la hipótesis. O sea, que me voy a volver un momentico aquí al caso 1. ¿Listo? Entonces, establecer la hipótesis. Ojo que el establecer la hipótesis significa algo importante. Me tocó devolver. Algo importante. Y es la afirmación que nosotros demos. Ojo. Dice que los alumnos llegan más de 15 minutos tarde. Ojo, esa es la afirmación que nosotros estamos dando. O sea, que esa es H sub 0, perdón, H sub A. Listo. O sea, que mu es, es mayor, ¿sí? A 15. Listo. Mayor a 15. ¿Cierto? O sea que, por lo tanto, la prueba de hipótesis nula le contradice. No, mu va a ser menor o igual posiblemente a 15. Ahí ya establecimos la condición. ¿Listo? Ahora, viene el segundo elemento que es bueno, acá cómo quedaría entonces, perdón, que me adelanté aquí un poquito. ¿Cómo quedaría en esa parte? Es unilateral a la derecha, ¿cierto? O sea que en este caso vamos a asumir que esta distribución es hacia la derecha. O sea que acá está la zona de rechazo y por acá está la zona de aceptación. ¿Listo? Entonces, ojo. Viene el segundo punto que es el valor crítico. Acá es donde yo quiero que quede clarito. El valor crítico es el valor de Z, ¿cierto? O sea, ese valor llamado Z, ¿cierto? Pero acá sí vamos a tener en cuenta que como es unilateral, no vamos a dividirlo en dos partes, sino que el valor crítico, voy a calcular el valor de Z por teniendo en cuenta su nivel de significancia. ¿Y cuál es el nivel de significancia? Me dicen que es el 5%, o sea, 0,05. Automáticamente. Cuando es unilateral, no lo divido. Cuando es bilateral, sí lo divido. Entonces aquí, me voy a Excel rápidamente. Chip igual. Entonces, distribución, como es una distribución normal. Listo. Y es de 0,05. Cerramos. Tal. Listo. Y me da 1,64. Yo lo puedo aproximar a 1,65. ¿Cierto? 65. Entonces acá automáticamente yo voy a indicar que el valor de Z o ese valor crítico es de 1,65. ¿Y ese valor crítico en dónde lo voy a representar? Aquí, estimados estudiosos y estudiosas. El valor crítico es como la frontera, lo que divide la zona de rechazo con la zona de aceptación. O sea que el valor crítico viene siendo acá, 1,65. ¿Qué pasa si esta condición fuera negativa? ¿Sí? Pues sucede que el valor crítico va a estar acá y por lo tanto no lo voy a colocar positivo, lo voy a colocar negativo, ¿cierto? Porque pues se asume que esta parte es negativa. Entonces por eso lo coloco positivo. Ese es el valor crítico. Ahora vamos a calcular como tercer elemento el estadístico de prueba. Dice que el estadístico de prueba es el valor Z, ¿cierto? Entonces Z es igual al promedio, ¿cierto? Menos, ¿quién? La poblacional, o sea, mu, que es el parámetro poblacional, y lo dividimos por la desviación estándar poblacional dividido por la raíz cuadrada de n, ¿cierto? En este caso, vamos acá a indicar que es, me están indicando por acá que el promedio muestral es 17. Listo. 17 menos 15, lo divido, la desviación estándar poblacional me dice que es 3, y lo divido por la raíz de n. Listo. Yo voy a hacerlo acá por tiempo, lo voy a hacer rápidamente en Excel acá. Entonces voy a colocar 17, voy a colocar 15, voy a colocar 3 y voy a colocar 30. ¿Listo? Entonces acá, chip igual, abro un paréntesis, ¿cierto? Cojo 17 menos 15, cierro, lo divido en 3, ¿cierto? Pero a ese, perdón, porque acá me faltó algo, divido, abro paréntesis, 3, lo divido en ¿la raíz de quién?
de 30. Cierro el paréntesis, cierro paréntesis, cierro. Listo. O sea que me da 3,65. Listo. O sea que ese valor me da 3,65. O sea que ese valor posiblemente me cae por acá, no voy a colocarlo por acá, me cae 3,65. ¿Qué quiere decir? Que H sub 0, ojo, o sea, el estadístico de prueba mejor, cayó en la zona de rechazo. ¿Sí? O sea, que en este momento nosotros tenemos la razón que los estudiantes, ¿cierto? Los estudiantes llegan más de 15 minutos tarde. Ahí está lo que es la decisión y lo que es la conclusión. ¿Listo? Entonces, importantísimo tener en cuenta eso. Pero yo quiero irme acá rápidamente antes de que se me termine el tiempo. Y es que quiero entrar aquí a la actividad, ¿sí? Y es que dentro del informe de laboratorio, acá yo les cambié, también les dije que grupos de 3, ¿sí? Y aquí hay algo interesante, es que solamente cojan, ojo, aquí aparece una base de datos, la voy a descargar un momento para explicar acá. En esta base de datos que estoy descargando, ustedes deben crear deben crear una situación problema, ¿cierto? Una situación problema, utilizando ya la distribución normal, ya se saben que es una distribución normal, situación problema, ¿cierto? Y pueden utilizar, también generar una situación problema con los hombres o con las mujeres para determinar la proporción. ¿Cómo lo hacemos? Imagínense ustedes acá que yo tengo la base de datos, lo primero que ustedes deben determinar es la media, ¿cierto? ¿Sí? O esa media muestral. Establecen una condición, o sea, la poblacional, o sea, la media poblacional, ustedes la pueden, profe, ¿cuál es la media poblacional? No, la que ustedes quieran, poblacional, ¿sí? Por ejemplo, si yo automáticamente quiero utilizar la talla, ¿sí? Entonces yo voy a decir que la media muestral es chip igual promedio, se saca de esa forma, promedio, selecciono la talla, toda la variable de la talla, que en este caso son, voy a mirar casi como que 1000 datos, por eso es una, listo, cierro, listo. Esa es la media muestral. Entonces yo voy a decir aquí, voy a establecer una media poblacional de 2, listo, ahí. Y puedo decir que automáticamente puede ser que sea superior o diferente que a 2, ¿cierto? O sea, a 2 metros. Y ahí puede establecer usted la condición. ¿Cuál es el otro elemento? Pues vamos a ver qué es la desviación, ojo, desviación estándar, ¿cierto? ¿Y cómo calculamos la desviación estándar? Recuerden que yo lo indicaba en el primer, el módulo número 1, desvesta. Desvesta, por acá está. Seleccionamos la talla. Seleccionamos la tallita. Listo, cierro. Vale. Y entonces acá, dense cuenta que esta es la desviación estándar, ¿sí? Entonces ustedes establecen la condición, yo coloqué esta acá, ¿cierto? ¿Qué me falta? Ah, el nivel de significancia. Y si no tengo el nivel de significancia, ¿cuál es el nivel de significancia? Por favor, me pueden escribir en el chat. Si no tengo nivel de significancia, ¿cuál sería? ¿Mm? ¿Cuál sería? ¿Se me fueron? ¿Cuál sería el nivel de significancia si no lo tengo? Si no lo sé. Si no me lo dan, ¿cuál es? O por favor, el nivel de significancia. Bueno, vámonos aquí. Acá vamos a mirar a ver. ¿Quién me dice? Uno, sí, correcto, Juan, pero hay un problema, que no conozco el nivel de confianza. ¿Cuál es el nivel de confianza entonces? Si no me dan nivel, por ejemplo, en el ejercicio, ¿ustedes cómo van a hacer si no tienen nivel de confianza o nivel de significancia? ¿Cómo vamos a hacer ahí? Ah, perfecto, Juliet, muy bien. 5.
¿sí? O sea que en este caso, Juan, en este caso el nivel de confianza es del 95%. O sea que si a mí no me dan un nivel de significancia o un nivel de confianza, automáticamente asumo que es del 95% del nivel de confianza y del 5% del nivel de significancia. ¿Listo? Entonces, por favor, tengan muy presente eso. O sea, quiere decir que los ejercicios ustedes lo van a hacer con el 5%, que ese es el nivel de significancia. O sea, ya sumen eso. ¿Listo? Para que tengan en cuenta. Y por lo tanto, la muestra, pues la muestra en ese caso es de ¿cuánto? Pues de 1000 datos. Automáticamente son 1000 datos. ¿Listo? Sí, es de 1000 datos. Quería comprobar. 1000 datos. Un momento acá porque es que esto me lo tiene, entonces no quiero en general acá. Y la media general acá. Listo, ya. Listo. Entonces ahora sí podríamos establecer. Voy a indicar que este es diferente. ¿Listo? Entonces establezco establezco la prueba de hipótesis, ¿cierto? Entonces aquí voy a establecer lo que es la prueba de hipótesis. Entonces voy a colocar H sub 0 y H sub A, ¿cierto? Entonces acá vamos a indicar que, ojo, siempre estoy indicando que el promedio de la talla de las 1000 personas encuestadas es diferente a 2. Cuando es diferente, o sea, mu, ¿cierto? Mu es diferente a 2. ¿Qué significa? Por lo tanto, la prueba de hipótesis nula va a ser que AA, que es igual a 2. ¿Listo? O sea, que se asume, permítame porque me está saliendo acá en número, es igual a 2. Listo, o sea que en este caso, esta prueba es bilateral. Ojo, si es bilateral, estamos en la primera condición, ¿cierto? La segunda condición viene siendo, que es bilateral, el valor crítico, ¿cierto? Valor crítico. ¿Y cómo es el valor crítico? Pues sencillamente el nivel de significancia. Pero ese nivel de significancia asumo con la distribución normal. Entonces, chip igual a, pero ojo que el nivel de significancia, perdón acá, es de 5%, o sea, de 0,05, ¿cierto? Pero como es bilateral, lo tengo que dividir en dos partes, ¿sí? En dos partes, o sea que este lo divido en dos partes, ojo por favor, y me da 0,25. ¿Listo? Entonces ahí está el nivel de, ahora sí, calculo el valor crítico, chip igual distribución, me voy por acá y me voy a buscar distribución normal, punto estándar, distribución punto normal, punto estándar, punto invertido, por favor tómenle nota. Y selecciono la probabilidad que sea automáticamente que es el nivel y me dio menos 1,95. Yo lo puedo aproximar, creo que es 1,96. Listo, negativo. Ojo, pero acá hay algo interesante. Voy a abrir un pie. Y es que como es bilateral, ¿cierto? Es bilateral, yo tengo que asumir los dos. ¿Sí? Recuerden que es de dos colas. O sea que es menos 1,96 y 1,96, tanto positivo como negativo. ¿Recuerden? Para saber, porque puede ser que caiga en la zona de rechazo negativa o puede ser que caiga en la zona de rechazo positiva. ¿Sí? Entonces tenemos que mirar. Entonces viene el tercer punto, que es el estadístico de prueba. Listo. ¿Cómo calculo el estadístico de prueba? Pues ya tengo aquí todos los elementos. ¿Qué me faltaría? Está la media, la población, la muestra. Listo. Entonces ahora sí, aquí le tomo en número porque si no me va a quedar la fórmula mal. Entonces, estadístico es chip igual, abro el paréntesis, dice que es el promedio, ¿cierto? Ese promedio, permítanme acá, ojo, es ese promedio, entonces acá, y el promedio sería
1,65, ¿sí? Menos el parámetro poblacional que sería 2, cierro, divido, abro un paréntesis de nuevo, tomo la desviación estándar poblacional, ¿cierto? La divido por la raíz cuadrada de la muestra, ¿cierto? Que son 1000. Cierro el paréntesis, cierro dos paréntesis, calculo. Me da menos 127. Por acá, es decir que es 127, aunque estos son valores tan lejanos. Permítame, de pronto es que no sé si este me da el número. Ah, listo. Quiero volver a rectificar. Quiero volver a rectificar. Chip igual, abro paréntesis, dato menos 2, cierro, divido, abro el paréntesis, cojo la desviación estándar, la divido por la raíz de la muestra, que son 1000, cierro, tal. Sí, correcto. Menos 127,56. ¿Qué sucede? Pues los valores son bastante largos, o sea, posiblemente esa información es válida, ¿cierto? Pero cae dentro de la zona de rechazo, ¿sí? O sea, el estadístico de prueba cae en la zona de rechazo. O sea, que en este caso tengo razón, que es diferente a 2. O sea, todos los valores son diferentes a 2. ¿Listo? Entonces ahí estaría ya comprobando. ¿Listo? De esa manera es que ustedes resuelven su informe de laboratorio, ¿cierto? Escogen una situación problema, ¿cierto? Situación problema. Y ahora viene el otro punto que quiero, hasta ahí, con eso voy a cerrar mi sesión el día de hoy. Y es que acá dice de una proporción. Recuerden que una proporción es ¿qué? Una probabilidad. Entonces yo quiero tomar la proporción de los hombres. Bueno, no voy a hacer esto, de las mujeres. ¿Sí? Entonces, por lo tanto, lo que tengo que hacer es, voy a filtrar, ¿sí? Y solamente selecciono mujeres, ¿sí? Y tomo los datos de la masa, puede ser de las mujeres, ¿sí? En ese caso, ¿cuántas mujeres hay acá? Yo les recomiendo, por favor, de la masa, les recomiendo que saquen aparte estos datos. ¿Por qué? En el momento que ustedes, si lo dejan en la misma hoja, el Excel le va a asumir los 1000 datos, ¿sí? Entonces yo los voy a sacar aquí aparte, a ver cuántos datos son, posiblemente son 500. Entonces voy a asumir acá, tal, esta es la masa de las mujeres, 500 datos, ¿sí ven? Entonces son 500 datos. O sea que ahí yo quiero jugar con el papel de las mujeres, que la masa de las mujeres es superior a 50 kilogramos. Listo. Entonces esa es la condición, ¿cierto? Pero la proporción, en este caso, voy a asumir que la proporción, ¿cierto? O sea, ¿cómo voy a calcular esa proporción promedio? ¿O cómo voy a calcular la proporción en este caso? ¿Sí? Éxito, pues sencillamente va a ser igual, ¿sí? La proporción, o sea, al número de la muestra de las mujeres, que en este caso son 500, dividido por el total de los encuestados. O sea, que en este caso dividimos, o sea, que estaríamos hablando de cuánto, ¿cierto? ¿De cuánto estaríamos hablando? ¿Mm? Entonces, si nosotros dividimos 5 dividido en 10, ¿cuánto me daría? Pues el 50%, o sea, que estaríamos hablando del 50% mujeres, 50% hombres. ¿Listo? O sea, que la proporción éxito va a ser de 0,5, ¿cierto? Esto, y de fracaso, pues va a ser 0,5 también. ¿Cuál es la muestra? Ojo, que la muestra va a ser 1000, ¿no? 1000. Y con esto, pues, ustedes asumen el valor de la proporción. ¿Listo? Bueno, eso es en ese caso. No sé si hasta ahí hay alguna pregunta.
Si tienen alguna pregunta, por favor, me la escriben en el chat. Bueno, voy a mirar acá. No, que cierre el chat. Gracias, Juan. Julián, muy amable. Bueno, entonces con esto pues prácticamente voy a cerrar la sesión sincrónica por el día de hoy. Recuerden que importante, la última sesión sincrónica es una sesión sincrónica de cierre más o menos de 20 minutos o máximo 30 minutos donde establezco pues lo que es indicar en relación a las calificaciones, que deben mirarlas, que todo, debe hacer seguimiento. ¿Sí? No voy a hacer aquí, ese día no voy a hacer lectura de calificaciones, ¿no? Porque ustedes ya saben, ustedes miran su plataforma y ahí va apareciendo las calificaciones, ¿listo? Bueno, entonces, con esto les deseo un feliz día, una feliz noche y nos estamos viendo ya en la última sesión sincrónica. Recuerden, cualquier inquietud, por favor, me la escriben en el correo de la plataforma y ahí quedo atento. Entonces, les deseo una feliz tarde.